Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa de cine de terror, un podcast que está dedicado al género de horror, terror, suspenso, thriller en sus diferentes presentaciones y formatos, y esperando que estén más que listos para continuar con esta deliberación de lo mejor y lo peor del 2022. Estamos en una época de cierre, unas semanas de recapitulación y reflexión sobre todo lo que vimos en este 2022. Y la semana pasada ya se lanzó el episodio con las mayores decepciones del año, el cual lo pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita, en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y mil gracias porque la recepción de este episodio ha sido muy buena. Ya ha superado en escuchas en tan solo una semana a episodios como el de Pearl, como el de Terrifier 2, como el de Cerdita, que fueron los últimos 3 que se lanzaron en un periodo de noviembre y principios de diciembre. Y le ha estado yendo muy bien a este episodio de las decepciones del año. Si aún no lo han escuchado, se los recomiendo muchísimo. Y al final de este episodio vayan a darle una reproducción más. Y bueno, continuando con esta secuela, con esta segunda parte del especial de fin de año, tenemos de regreso a un top 10 que no es nada ajeno a este programa. Este es el segundo año consecutivo que se hace como podcast, pero en el primer año, 2020, se hizo en formato de fotografías en Instagram, un post de Instagram. Y obviamente, como lo están leyendo en el título, vamos a dedicar esta media hora, 40 minutos, no tengo idea cuánto tiempo va a durar este episodio, a platicar, a reflexionar, a destacar las mejores actuaciones femeninas que tuvimos durante estos 12 meses, una batalla campal entre actrices veteranas del género, actrices que son populares en estos tiempos y actrices que resurgieron o que salieron de la nada, que este es el primer año que estamos escuchando sus nombres por el aclamado título de la Scream Queen del año, la Reina del Grito del 2022. Es un episodio para celebrar a estas actrices, a estas interpretaciones tan diversas, tan sobresalientes. Un episodio que además sirve para todos ustedes ir anotando recomendaciones, porque sí, algunas de estas actuaciones y películas fueron no tan populares o quedaron muy debajo del radar de muchos de nosotros. Y sin duda este año ha sido el más difícil para poder completar la misión y únicamente resumir el episodio en un top 10. Hubieron demasiadas buenas actuaciones con personajes extraordinarios, con actrices de todas partes del mundo. Creo yo que este es el top 10 más internacional que hemos tenido hasta la fecha. Hay apariciones en el top que estoy seguro que ustedes sabían que iban a estar dentro del conteo, pero también hay algunas sorpresas y algunas películas y títulos de los que no pude hablar a lo largo del año y que me quedé con muchas ganas. Afortunadamente voy a poder hacerlo en este episodio. Y sí, sin más que agregar, antes de comenzar con el conteo, pues solamente unas breves palabras de lo que significa para mí el título Scream Queen o Reina del Grito, un concepto que ha ido cambiando y evolucionando. Hace poco más de, 40, 50 años, el título o el hecho de protagonizar únicamente películas de terror podía desfavorecer la carrera actoral de una actriz joven o en ascenso. Muchas de las grandes leyendas del cine clásico vieron su carrera manchada y nunca pudieron quitarse el estigma de sus películas de terror. Actrices y sus personificaciones que nunca fueron reconocidas como tal al estar asociadas a este género cinematográfico que fue desprestigiado por mucho tiempo, y me llena de mucha satisfacción el saber que esto ya no es así. La experiencia es completamente distinta.
Ahora estas actrices se enorgullecen en ser parte de, y a pesar de que aún no se ha cumplido ese reconocimiento mainstream, muchas de estas actrices han salido victoriosas gracias al amor, al apoyo del público. Y ahora es hasta más común el verlas alternando en películas dramáticas, comedias románticas, de diferentes géneros, y de vez en cuando se animan a hacer algo de terror, algo diferente, algo en lo que pueden explorar y crecer como actrices, y sobre todo donde sigan complaciendo a la audiencia. Y sí, este episodio es únicamente para homenajear a uno de los actores más importantes para mí dentro de mi fanatismo al cine de género, que son las actuaciones y los personajes femeninos. Mä pidän susta huolta. En el puesto número 10 tenemos el único empate de todo el conteo, a un par de actrices que son las más pequeñas de todo el top 10, quienes sin duda fueron un elemento muy importante del éxito obtenido por sus respectivos filmes, y por supuesto que ambas actrices tienen un futuro muy prometedor. Y sí, el puesto número 10 lo ocupan la actriz Siri Solanina de la película Hatchin y Madeleine McGraw de la película The Black Phone, el teléfono negro. Hatchin fue uno de los descubrimientos internacionales más grandes de todo el año, una de las películas que teníamos que tomar en cuenta, estaba anotada en el watchlist de casi todo el mundo, y sí, gracias a su exitoso recorrido por los festivales y la buena recepción que tuvo, todos estábamos muy ansiosos de verla. Y que a pesar de ser un filme independiente, con un presupuesto muy modesto, de países, una colaboración entre Suecia y Finlandia, el mensaje de la película no se pierde en la traducción. Es uno de estos tantos filmes que le dan ese giro de horror a la cotidianidad. Nos presenta a esta familia que por fuera pareciera perfecta, y conforme pasan los minutos vamos conociendo todo lo disfuncional que existe dentro de ella. Funciona como una sátira hacia lo que presentamos en el mundo de la internet o en las redes sociales. Funciona como un drama familiar y un thriller, y sin duda mi parte favorita de Hatchin es todo lo involucrado con el body horror, con el coming of age y con la interpretación magnífica de su pequeña protagonista, la pequeña Tinja. Me encantó toda la evolución y transformación tanto física como mental del personaje, toda esta represión que vive la pequeña por parte de su madre, que a ella solo le importan las apariencias y mantener esta imagen de perfección ante la sociedad. Y vemos cómo este entorno va afectando principalmente al personaje de Tinja. La vamos a observar en situaciones incómodas de ver, tristes de ver. Conectamos con el personaje a un nivel más personal, y cuando es momento de vivir junto a ella el horror de la película, nos da una actuación muy creíble con este personaje contraparte a lo que representa Tinja, todo el elemento metafórico, y que nos regala una figura monstruosa, un creature feature muy estético, muy artístico, que en su mayoría es gracias al potencial de la actriz y a este sinfín de emociones que se nos deja ver entre líneas, al estado mental de la pequeña niña y a todo ese trabajo físico y expresivo que logra hacer en Hatchin. Una película que, si no han visto aún, se las recomiendo mucho. Si mal no recuerdo, en Latinoamérica y principalmente
en México estuvo en salas de cine y la titularon Cría Siniestra. Y en el caso de la pequeña Madeleine McGraw, que tan solo tiene 13 años de edad, digamos que su aparición en El teléfono negro representa el corazón del filme. La mayoría de sus escenas están lideradas por este tono cómico y hasta muy tierno, que afortunadamente sale ilesa de encasillarse en el comic relief, gracias a que esta niña tiene un carisma impresionante. Y su personaje es una pieza muy clave para el contexto narrativo y las relaciones de los personajes que vemos en The Black Phone. Ella es la que conecta con el tema sobrenatural de la película, es la única que parece tomar una iniciativa para tratar de encontrar a su hermano. Y sí, la relación entre ambos, entre Gwen y Finn, es magnífica. Esos primeros minutos juegan un papel muy importante en el contexto familiar de estos dos niños, en el abuso que existe, la sobreprotección que hay entre ambos. Y creo que The Black Phone es un proyecto que funciona por darnos esta side B story, esta historia y a este personaje que pudo haber sido de lo más secundario, sin embargo termina siendo partícipe de las escenas más memorables de todo Black Phone. Y todo parece indicar que el talento recorre por la sangre de esta familia, ya que vamos a ver a su pequeña hermanita Violet McGraw protagonizando una de las películas más esperadas del 2023, una película que arrasó en todo TikTok con estos bailes de su creepy muñeca robótica asesina. Y sí, estoy hablando de Megan, que estoy seguro que va a ser uno de los primeros episodios reseña del 2023. No puedo esperar para ver qué nos trae de nuevo Blumhouse, qué sorpresa será. ¿Será algún otro decepcionante filme de la productora? Ya lo veremos muy pronto. You're very good, Mama. Do not infect this family with your ideas. This is getting seriously out of control. Are you suggesting Betsy's been possessed by a demon? Quite the opposite. I believe Betsy's possessed this family. You, most of all. En la 9ª posición tenemos a una actriz a quien descubrí en el primer trimestre del año con una película que, si mal no recuerdo, se estrenó en Shudder entre febrero y marzo. Y sí, estoy hablando de la actriz británica Jessica Alexander, protagonista de A Banquet. A Banquet es una película del 2021, pero que justamente durante este año se estrenó un estreno muy limitado en salas de cine y posteriormente en plataformas digitales, que aparte de contar con Jessica Alexander, también tenemos a una actriz que no es ajena al género del terror, a Sienna Guillory, de la fama de Resident Evil, creo que en la segunda, y salió en la 5ª o 6ª secuela. Y en A Banquet, Sienna Guillory interpreta a una madre de 2 chicas adolescentes que también ha quedado viuda recientemente. De hecho, vemos en esos primeros minutos de película un poco de la enfermedad que acaba con el padre, y vemos un poco de la pérdida de la familia y el trauma ocasionado por la ausencia de la figura paterna. Y conforme pasan los meses, vamos observando que el duelo y la pérdida, el sentimiento de pérdida está siendo un poco más mínimo. Las chicas son 2 adolescentes comunes y corrientes, con actitudes y comportamientos típicos de su edad, hasta que en una ocasión en la que Betsy sale de fiesta con su novio, regresa completamente cambiada. Comienza a presentar como síntomas de anorexia, es decir,
deja de consumir alimentos, comienza a verse físicamente cambiada, empieza a alucinar y a tener comportamientos muy extraños y muy perturbadores que ponen en alerta a su madre y a su hermana menor. Obviamente comienzan a surgir ciertos conflictos entre las integrantes de esta familia, y es que es una familia que no está estable emocionalmente, y la cinta se propone a explorar estos temas del duelo y las pérdidas de una manera muy extraña, con un terror cósmico y sobrenatural que no sé qué tan funcional sea para la audiencia. Personalmente, a mí esta película me encantó y fue en gran parte por la actuación de Jessica Alexander, un nombre que seguramente vamos a estar escuchando durante todo el 2023, porque creo que ella va a ser esta villana de la versión de live action de La Sirenita de Disney. Y no quiero desmenuzar tanto de esta película porque, pequeño spoiler, la van a estar escuchando dentro de mi top 10 del año. Y lo único que sí puedo asegurarles es que van a quedar hipnotizados con la actuación de Jessica Alexander, desde las normalidades de su personaje como un adolescente común, hasta cuando comenzamos a ver estos cambios, empezamos a emprender el viaje hacia los trastornos alimenticios y estos comportamientos tan bizarros, y con unos últimos minutos de película que parecen sacados de cualquier otra cinta de posesiones demoníacas o exorcismos. How long between each victim's death? None of them survived longer than a week. Today's my 4th day. I am not gonna keep running. I have to face it. How does it make you feel? Las apuestas de los grandes estudios para la temporada de Halloween generalmente suelen no preocuparse tanto por el nivel actoral de sus protagonistas. Muchas veces es simple factor de venta, quién es el actor o la actriz popular del momento, y los estudios únicamente esperan que su sola presencia sea suficiente para hacer un buen número en taquilla. Por eso es que cuando anuncian Smile, protagonizada por la hija de Kevin Bacon, Sosie Bacon, surgieron muchas dudas al respecto. Digamos que no es una actriz para nada desconocida, pero es que tampoco no ha hecho algo que sobresalga de su filmografía, salvo los episodios que hizo de Scream, que sale en 2 o 3 y muere muy al principio de la serie, y luego hizo 13 Reasons Why, que seguramente la puso en un radar más mainstream, pero hasta este 2022 no la habíamos visto protagonizando nada. Y para el tipo de película que se nos comenzó a vender con esos primeros trailers de Smile, digamos que tampoco esperamos mucho de ella, pero sin duda en Smile ha logrado que todas las miradas se dirijan hacia ella, hacia su actuación. Logró reivindicar a este personaje femenino protagonista de películas similares, como de maldiciones, y con un terror mucho más sobrenatural que en más de una ocasión terminan siendo opacados por el exceso de los sustos y los jumpscares y todo el trabajo y elementos de terror de la película. Y Sosie Bacon en Smile nos viene a comprobar que no necesariamente por el hecho de ser una película popular o para las grandes masas debemos tener interpretaciones mediocres. El personaje de la doctora Rose comienza demasiado sobrio, con una actitud muy fría a pesar de su vocación. Ella tiende a poner estas barreras para evitar que las personas y sus relaciones afectivas no la conozcan como es en realidad. Y sí, es una vida bastante uniforme y monótona. Y cuando llega esta maldición a su vida es cuando comenzamos a ver todos estos matices y secretos, esta decadencia del personaje que a la vez se convierte en una fortaleza y nos da a una doctora Rose mucho más interesante de ver.
Con cualquier otra actriz esto pudo haber sido el churrazo del año. Y sin embargo, Sosie Bacon está muy perfecta. Sufrimos junto a ella y vamos perdiendo la cordura acompañando a este personaje. Y si desean escuchar más a detalle lo que opino acerca de Smile, pues pueden ir a escuchar el episodio reseña, el episodio número 70 de este programa. Asco de tía, mírala, por favor. ¡Me llaman cerda! ¡Oink, oink, oink! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Cerdita! ¿Y viste algo? ¿Oíste algo raro? El puesto número 7 es para la actriz española Laura Galán, protagonista de Piggy o Cerdita por su título en español. En Cerdita, Laura Galán interpreta a esta adolescente que es molestada por su aspecto físico, por su obesidad, y que por azares del destino va a ser testigo de un acontecimiento que pone en riesgo la vida de las chicas que la acosan, estas sus supuestas amigas y compañeras de la escuela. Por lo tanto, viviremos junto a Sara todo este dilema moral y el conflicto con ella misma al tratar de ocultar la verdad. Y sí, esas imágenes que continúan resonando en la mente de esta chica y que bien se sabe tarde o temprano el remordimiento va a acabar consumiéndola. Y aparte exploramos mucho del personaje de Sara, de sus miedos, imperfecciones, la relación que tiene con su familia, la relación que tiene con la comida. También es un personaje con el que podemos apreciar estas diferentes capas y situaciones que nos dejan saber un poco más de ella. Y la realidad es que vive en un lugar en el que es menospreciada, en el que es criticada. Ni su propia familia parece entender su estado de ánimo, ni estos focos rojos que presenta con una personalidad tan marginada. Y efectivamente Laura Galán nos logra vender todo esto y mucho más. Es un material que se vuelve extraordinario gracias a la presencia de esta actriz, que hasta es notorio el compromiso que hay por parte de ella. Es una actriz que seguramente aportó mucho para darle vida a este personaje, para darle una mayor complejidad a lo que vimos en el cortometraje de la misma directora hace unos años atrás. El personaje de Sara entra en territorios muy controversiales y exploramos parte de su sexualidad, todo este daño psicológico y la difícil relación que tiene con su madre. Y estoy seguro que este personaje en manos de otra actriz no tendría el mismo resultado. Y afortunadamente es una de las pocas actrices protagonistas de una cinta de terror de este año que sí está siendo reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, y esperemos verla triunfar en los premios Goya del 2023. How long have you known her? What are you talking about? Jordan, what are you doing? I'm staying safe. Really? Because it looks like you're grabbing a meat cleaver to go look for my boyfriend. You should watch your girl. You pushed her! Liar! En más de una ocasión hemos sido testigos de cómo un personaje secundario, un personaje de reparto, puede llegar a eclipsar a la protagonista, a la chica final o a los protagonistas en sí. Un ejemplo de ello sería la saga de I Know What You Did Last Summer, que en 2 ocasiones las mejores amigas de la chica final termina por eclipsar a este personaje, a quien se supone que tendríamos que apoyar incondicionalmente, y muchas veces esto no sucede, y el efecto Helen Shivers funciona
también en esta película de A24, en Bodies, 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 donde la respuesta ha sido muy similar, a pesar de contar con un casting extraordinario lleno de talentosas actrices, hasta una nominada a los premios de la Academia, quien acaparó todas las miradas y se convirtió en toda la sensación del internet, de los memes, de Twitter. Fue hasta un ícono instantáneo. Obviamente me estoy refiriendo a Alice, interpretada por la actriz americana Rachel Sennott. Y es que Alice ha venido a revolucionar ese tropo tan común de la mejor amiga de la chica final, dándole ese toque bastante cómico y encarnando a un estereotipo que, gracias a las capacidades actorales que tiene y a ese timing cómico de la actriz, Sennott le da una voz única a un personaje que resulta muy desesperante, egocéntrico, representando lo peor de la generación Z. Pero aún así, Alice se convierte en el mejor personaje de la película, con las mejores líneas, con los mejores momentos, y es uno de esos personajes secundarios que no queremos que sean parte del body count. I hate this. Okay. Put all our hopes of finding happiness through someone else. Yeah. Girl, you all digmatized and I haven't even seen this dude. What's going on? I'm gonna tell you, but you're gonna freak out. No, this isn't happening. Yeah, it's happening. No games. La mayoría de nosotros hemos sido parte de los horrores de las dating apps y las citas en general. Y este año tuvimos una de las comedias románticas más retorcidas de todas, la única que se ha atrevido a resaltar que lejos de la incomodidad o la desilusión de idealizar a una persona que desconoces por completo o de estos primeros encuentros, pues también existen verdaderos peligros que ponen en riesgo a tu propio pellejo, y alguien que tuvo que aprender a la mala esta moraleja es sin duda Daisy Edgar Jones por su protagónico en Fresh, una película que estuvo estrenada directamente en la plataforma de Hulu a principios de año y que fue un gran éxito, recaudando muy buenas críticas, y la recepción de la audiencia también fue demasiado positiva. Y sí, en Fresh, Daisy Edgar Jones interpreta a Noah, una chica que después de toda su mala racha en el mundo de las citas, decide darle como una segunda oportunidad al amor cuando conoce a este extraño tan encantador en los pasillos del supermercado, un tipo que la deja flechada instantáneamente y que parece ser la excepción de la regla. Todo nos va indicando que por fin Noah ha encontrado como a su príncipe encantador, y durante ese primer tercio de película pareciera ser que sí va a funcionar la relación. Y si se preguntan por qué estoy hablando de una comedia romántica en un podcast de terror, pues digamos que a partir del minuto 30 comienza ese giro inesperado, pero a la vez esperado por todos nosotros que no confiamos en absoluto con este personaje interpretado por Sebastian Stan. Y Daisy Edgar Jones está en este conteo porque la esencia de su personaje de Noah es tan real y está dibujada de tal manera que es imposible no crear un sentimiento de afecto y protección hacia ella. Queremos que tenga éxito en su relación, queremos que se dé cuenta que ese tipo con el que tuvo la primera cita es un verdadero patán, y queremos verla salir ilesa de este hoyo que ella misma ha cavado. El público que ha visto Fresh no me dejará mentir que no pasamos ni un minuto de la película en el que no estemos preocupados por ella. Y el nombre de la actriz, de Daisy Edgar Jones, estuvo resonando durante todo el año. Y sí, personalmente creo que ha sido uno de los mayores descubrimientos de este 2022 en cuanto a talento, en cuanto a belleza. Y esperemos ver mucho más de ella el siguiente año. Doors unlocked. All doors locked. Doors unlocked.
Estoy muy seguro que ninguna lista con lo mejor del año va a estar completa sin el nombre de esta actriz, de Jenna Ortega, haciéndose presente en esos conteos, ya que con tan solo, 20, 21 años de edad, Ortega ha conseguido una exitosa carrera muy al estilo de Jamie Lee Curtis o de Neve Campbell. Es muy consciente de su potencial como actriz de terror. Y sí, en tan solo un año ha protagonizado 3 de los proyectos más importantes del 2022. El primero de ellos fue el primer slasher de A24, X, de Ty West, compartiendo escenas con veteranas del género como Mia Goth y Britney Snow. También estuvo en la tan esperada quinta parte de la franquicia de Scream, donde cambió prácticamente las reglas de esta icónica escena inicial al ser Tara, su personaje, el único que ha podido sobrevivir a esos primeros minutos de película. Y más recientemente vimos su nombre, su rostro y su personificación causar furor por todas las redes sociales gracias a la serie de Tim Burton para Netflix, el reboot de la famosa y querida Merlina, quien en los años 90 fue interpretada por otra veterana, por nuestra amada Christina Ricci. Y todo parece indicar que Jenna Ortega ha llegado para quedarse por mucho más tiempo. El próximo año la tendremos en Scream 6. Se rumora ya una segunda temporada para Merlina. Y estoy seguro que muchos de nuestros directores favoritos ya la tienen fichada para futuros proyectos. A man at the movie theater followed me into the supermarket. Followed you? That's him. I need to know for myself that he's been following me. Sometimes I just look at people. Just tell me what you want me to do. I want you to believe me. Ya estamos muy cerca de conocer a ese primer lugar y aprovecho este momento para recordarles que pueden suscribirse en las plataformas de Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en dado caso que aún no lo estén. Y como siempre les pido, dejen una puntuación en la plataforma de Spotify, eso me ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo. Y siempre los comentarios y los me gustas son muy bien recibidos en la plataforma de iVoox. Y no olviden que también pueden seguir las redes sociales oficiales del podcast en Instagram, en Twitter, en Facebook. Todos los links están enlistados en la descripción de este episodio. Y continuando con el conteo, en la tercera posición tenemos a una actriz a quien podríamos considerar como infravalorada, una Scream Queen que se ha dedicado sus últimos años de carrera a romperla en el cine independiente. Ella ganó reconocimiento gracias a It Follows en 2014 y en este 2022 la pudimos disfrutar en Watcher u Observada por su título en español. Y sí, estoy hablando de Maika Monroe, protagonista del debut cinematográfico de la directora Chloe Okuno. En Observada, Maika Monroe interpreta a Julia, una joven mujer quien junto a su esposo se mudan a Rumania por cuestiones de trabajo, y allí Julia va a experimentar una serie de sucesos y todos los retos que implican el vivir en un país diferente al suyo, desde los problemas de comunicación y el idioma hasta la desconfianza que le genera su propio vecindario, la forma de actuar de los vecinos y el sinfín de noticias y nota roja que circula por los alrededores. Y esto obliga a que Julia pase la mayor parte de su tiempo libre dentro de su casa, dentro de su apartamento. Una noche ella se da cuenta que uno de sus vecinos del edificio de enfrente se la pasa espiándola a ella. Una trama muy parecida a lo que hemos visto, por ejemplo, en La Ventana Indiscreta. Y esto va a desatar
una oleada de conflictos con el esposo y una tremenda crisis emocional al no poder hacer que nadie la tome en serio. Ella está convencida que la hospitalidad de este vecino va más allá del simple acecho a distancia. Y qué decir de Monroe, es una actriz que nunca decepciona, hace drama, hace comedia, pero su fuerte es el terror sin duda. Casi en la mayoría de películas que he visto con ella, siempre logra una vulnerabilidad muy palpable con sus personajes y logra contrarrestar esta fragilidad que tiene el personaje de Julia, sus miedos y su paranoia con los destellos de heroína y chica final. Su evolución es muy progresiva y sí, para los últimos minutos de película tenemos a una tremenda sobreviviente, una de las mejores representaciones de chica final que hemos tenido en este 2022. I believe him. About what? Something really bad's gonna happen tonight. No, I know when Jonathan's lying, okay? I could hear it in his voice. Something's wrong. Look, we're gonna have fun. Stress-free environment. Yep. Speaking of surprises, kids, we have a very special guest with us today. All the way from Miles County, please welcome Art the Clown. Y si de personajes heroicos hablamos, el puesto número 2 es nada más y nada menos que para la actriz Lauren Lavera, quien interpreta a nuestra chica final Sienna en Terrifier 2. Y sí, Lauren Lavera es la prueba viviente del estrellato casi instantáneo. Estoy seguro que a ella casi que nadie conocía su nombre antes del mes de octubre. Y tras el estreno de Terrifier 2, su nombre comenzó a hacer ruido por todas partes, principalmente en Twitter. Y a pesar de que ha pasado muy poco tiempo desde el estreno de la película, su personaje, Sienna, ya es considerado como legendario, una de las grandes favoritas del público, en donde por supuesto que me incluyo. Sienna tiene todas esas características y elementos que hacen a una chica final memorable. Tiene este lado inocente y puro y a la vez nos presenta ciertas actitudes de una persona guerrera. Exploramos junto a ella sus traumas, sus obsesiones y este lado artístico que manifiesta durante esos primeros minutos de la película. Mantiene una evolución constante y tiene un sello muy distintivo. El personaje se permite ser sexual, ser sensual, que puede que esté más relacionado con el sex appeal de la actriz, pero aparte de mostrarnos toda esta vulnerabilidad, realmente la vemos teniéndole miedo a Art the Clown. Conforme se avecina ese enfrentamiento final, el personaje da un giro de 180 grados y nos deja con la boca en el suelo, con una representación de un personaje sacado de un cómic de acción, de una película de superhéroes. Una chica dispuesta a defender a toda costa a su hermano menor y a sobrevivir la noche de Halloween. Lauren Lavera ha sido acogida por todo el fandom y todo nos indica que no va a ser la última vez que veremos a esta actriz compartiendo créditos con nuestro querido Art the Clown. I wanna be special, dancing up on the screen like the pretty girls in the pictures. I will not let you leave this farm again. I'm worried there may be something real wrong with me. El puesto número 1 pudo haber sido de actrices legendarias como Jamie Lee Curtis en su despedida al cine de slasher con Halloween Ends, o Courtney Cox o Neve Campbell incluso por su regreso a la saga de Scream y a la gran pantalla y al cine de terror, o bien pudo haber repetido por segunda ocasión la actriz Anya Taylor-Joy, a quien disfrutamos en The Northman y en The Menu. Sin embargo, el puesto lo tenía asegurado desde ya hace varios meses atrás.
Mia Goth, principalmente por su doble participación en la cinta X de Ty West, donde nos interpretó a dos personajes completamente diferentes, a la chica final de la historia y a la misma villana. Maxine en X es una chica que sigue sus instintos, cuya única meta en mente es conseguir fama y fortuna antes de que sea demasiado tarde. Y en el caso de Pearl es esta viejita trastornada a quien ya se le ha acabado el tiempo para esos sueños y fantasías, pero que aún tiene la suficiente energía para cumplir y saciar esos instintos asesinos que recorren por todo su cuerpo. Así que cuando estos dos mundos se encuentran, chocan y ambos personajes son afectados por su contraparte, Pearl ve en Maxine todo lo que ella siempre quiso ser, ve esa juventud que se ha perdido, ve a una joven sexualmente liberada, sin tantos prejuicios, y en el caso de Maxine, ella ve reflejado uno de sus mayores miedos en Pearl, que es el miedo a la vejez. Y por si fuera poco, un par de meses después nos llega su precuela, la historia de inicio de la vida de Pearl, dirigida por Ty West y coescrita por Mia Goth, en un ejercicio en el que ella amplió todo el personaje y le dio esta backstory y todo este conflicto y contexto y el nacimiento de las tendencias homicidas del personaje de Pearl, donde Mia Goth se da el lujo de construir a Pearl y jugar con Pearl. Nos envolvemos en toda la patología del personaje, caemos en la trampa y creemos todo este mundo surreal que sucede en la psique de Pearl, fantasías y sueños que parecen sacados de una fábula musical. Sin embargo, la realidad de esta chica es preocupante, es alarmante y es de cuidado. Y la forma en la que Mia Goth se desenvuelve en estos tres personajes es excepcional y es algo único que no creo que se repita. La versión adulta de Pearl en X es irreconocible, nadie creería que es la misma Mia Goth dándole vida. Y agárrense porque Infinity Pool de Brandon Cronenberg y Maxine, la tercera parte de la trilogía de Ty West, se estrenan el próximo año. Y quién sabe, posiblemente la veamos repitiendo este puesto. Y sí, 2022 ha sido el año de Mia Goth, ha salido victoriosa. Al igual que nosotros, que todos ustedes, que podemos disfrutar de estas dos películas con esta tan peculiar historia de origen, conociendo las aventuras de Pearl en sus diferentes etapas de la vida y la introducción del personaje de Maxine. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, el top 10 de las Scream Queens del 2022. Espero que hayan llegado hasta este punto del episodio y no duden en compartirme cuáles fueron sus actrices preferidas del año, qué otras actrices merecían un lugar en el conteo, o si están de acuerdo con los primeros puestos de este top 10. Sin más que decir, nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de año. Espero tenerlos de regreso para el próximo episodio. Bye. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person.